a las 6:30 de la mañana, tío. Por eso dices ahora buenas tardes, ¿no? Llevo ya un buen rato despierto. Bueno, Joder. hoy venimos a hablar de espaldas, ¿no? Sí, sí, de hecho, no sé qué hacemos de frente, tío. Vamos a girarnos ya de una vez. Así mejor, ¿verdad? Totalmente, tío. Yo sí tengo que hablar de espalda. Bueno, esta broma tengo que decir que me la enseñó Alberto, ¿eh? Así Bueno, es que que, Alberto es muy de la broma también. Sí, sí. claro, claro. Bueno, no sé si la broma entra exactamente de ti ya o de Nos, Alberto, porque ya nos me pierdo. retroalimentamos al final, el uno al otro. Bueno, hoy venimos a presentar a Guille. Muchos de aquí de este canal ya le conocéis. Lo he mencionado, de hecho, varias veces en los directos con otros entrenadores, con otros profesionales. Guille es especialista en espalda. De hecho, él me ha enseñado muchísimo, personalmente me ha enseñado muchísimo sobre escoliosis. Eh, he trabajado con él ya durante prácticamente un año, si no recuerdo mal, estuve trabajando con él de codo con codo y de hecho actualmente sigo trabajando de forma puntual con él. Es un pedazo de profesional, ya lo veréis. Hoy nos va a dar una pizca de todo lo que él sabe sobre espalda. Y nada, si quieres empezamos ya o si quieres comentar alguna cosita más, Guille, Bueno, pues... darte las gracias, Jorge, sobre todo. Que ya Pues, tenía ganas de aparecer en uno de tus directos, que los veo y son muy guays. muchas Y, gracias. joder, gracias. Y mola, por cierto, el logo que tienes ahí detrás tuyo, que no se ve muy bien, apártate, está súper chulo, tío. Ahí la publi, pero un poco al revés. Sí, claro, es lo que tiene Instagram. Si tuviese un espejo o algo, pues lo aprovecharía. Bueno, Joder. pues comenzamos, si te parece bien. Adelante. Antes de nada, tengo una duda. Me gustaría saber si la gente que está unida al directo son profesionales o son personas con dolor de espalda o simplemente personas interesadas. Entonces, Vale, me gustaría que la gente que está aquí conectada que dijera a qué se dedican, si tienen dolor de espalda, si no, si son vale. profesionales, si no. Y... Perfecto, y aprovecho también para decir que cualquier pregunta que tengan, pues mejor. Es decir, queremos que haya un debate, queremos que habléis, queremos que vosotros preguntéis y que llevéis un poco el hilo de la charla que vamos a dar. Porque si Así nosotros es. llevamos un poquito algunas preguntas preparadas para, obviamente, no quedarnos callados, pero si podemos ir por otro lado al que vosotros vais, pues, a que vosotros decidáis, pues mejor todavía. Vale. Claro, de esta manera enfocaremos el tema o el contenido más hacia el profesional o hacia la persona de a pie. Lo Eso, veo por el momento estudiantes y profesionales. Aunque guay. exactamente. Por lo que estoy viendo, yo creo que va a ser mayoría de profesionales. Perfecto. Vale, pues lo primero que me gustaría preguntarte y que quiero que quede un poco más claro, quería preguntarte exactamente qué es el dolor de espalda. Vale. El dolor es algo subjetivo. O sea, el dolor no implica que haya daño dentro de un Vale, tejido. O sea, vale. el dolor seguramente te está indicando que tu sistema nervioso tiene alguna percepción de miedo o de si haces esto me voy a lesionar. Pero no Vale, implica que haya una lesión. vale, es decir, que no tiene por qué haber un trauma, un golpe, en este caso, ya que estamos hablando de dolor de espalda, no tiene por qué haber una protusión o hernia. Total. De hecho, el dolor de espalda es algo multifactorial y hay infinidad de cosas que lo modulan, como por ejemplo puede ser el tener un mal día, haberte dado un golpe. O sea, no tiene por qué ser que haya una lesión dentro de ti, sino que hay Vale. muchos factores que lo modulan. Y, por ejemplo, el miedo, por así decirlo, que se le tiene a la escoliosis desde pequeño, es decir, ¿implica tener escoliosis, tener dolor de espalda o viceversa? No, y yo soy el primer ejemplo. De hecho, mi escoliosis, yo tengo una escoliosis bastante importante. Mi columna tiene 19 grados de curva. Imaginaos lo que son 19 grados. Una Pues cosa así está seria. mi espalda y no tengo dolor. O sea, no tengo dolor nunca. A lo mejor he tenido dolor 3 días contados, muy puntuales y porque he hecho algo que no debería. Pero Sí, no por eso tener escoliosis. De hecho, igual que tener una hernia, una protusión, tampoco implica que vaya a haber un dolor. De es hecho, la decir, que, mayoría de personas tienen hernias, no lo saben y no tienen ningún dolor. Hasta que bueno, no se lo dicen. y de hecho, la mayor parte de la población tenemos cierto grado de curvatura de la columna, si no me equivoco. Sí, todo el mundo. De hecho, Todo el mundo. se dice que gran parte de la población tiene entre 0 y 1 centímetro de diferencia de una pierna con respecto a la otra. Mm, O sea, ya el hecho de tener una pierna más corta que la otra ya va a implicar que una cadera quede algo más baja. Si la cadera está más baja, tu columna para estar recto ya se va a tener que intentar inclinar hacia un lado o hacia el otro para claro. que tu cuerpo esté lo más estable posible. Claro, entonces, obviamente, por ejemplo, esos 3 días que tú has nombrado, Hmm. que son como 3 días puntuales, vamos a ponerlo un poquito más fácil, 5 días contados, que haya sentido
ese dolor. No tiene por qué ser tan poco dolor, sino que podría ser una ligera molestia o un dolor. Es decir, que hay como dos formas de entender también el dolor de espalda, ¿no? Total. Y esto, como profesional, hay una cosa que me gusta enseñar a las personas que diferencian entre dolor o una molestia. De hecho, hay muchas personas que empiezan a hacer un ejercicio o que simplemente sienten fatiga muscular y ya te están diciendo que tienen dolor. Y no tiene por qué ser. Claro, de hecho, a mí me pasa con el ejercicio más sencillo, pues yo muchas veces dice, tengo dolor, y cuando me explica qué es lo que está sintiendo, digo, bueno, es que estás sintiendo lo normal de una fatiga muscular, esas 15 repeticiones haciendo una sentadilla, por Sí, ejemplo. fatiga muscular o compresión de una parte del cuerpo. O sea, esto Exactamente. hay muchas personas que creen que es el dolor de espalda, siendo que no lo es. Y si, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos a una persona que no haga ejercicio, ¿esa persona va a tener dolor de espalda? No tiene por qué. Pero No sí tiene que por hay qué. estudios que dicen que cuanto más débil estás, es más propenso a tener dolores de espalda. Pero no quiere decir que por estar débil vas a tener dolor de espalda. Ni Vale, por ser entonces, sedentario vas a tener dolor de espalda. Ni por una mala postura vas a tener dolor de espalda. ni por una mala Hay postura. un más allá. Exactamente, que eso de que nos dicen ponte derecho, que nos decían nuestras madres de pequeños, y ponte recto, ¿no? Es, entre comillas, un poco absurdo, pero simplemente que es un factor más que podría ser el hecho que tuviese dolor de espalda, es lo que estás comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y entonces, ¿ese dolor de espalda podría provenir de una debilidad muscular? Puede ser. De hecho, el tener debilidades musculares va a implicar que posiblemente tu postura cambie o los músculos que vayas a activar se activen en un timing diferente Ujú. y se active primero el que no debe o primero el que está más cargado. Estamos Y si cargados. al final, si hay un músculo más fuerte que otro y tú estás intentando despertar a los dos se van a despertar. ¿Qué va a pasar? Que uno se va a sobrecargar antes que el otro. Lo que habría que hacer seguramente es intentar ponerlos a la par, el que está débil, fortalecerlo, el que está demasiado tenso, relajarlo, para que cuando los dos crezcan, crezcan a la vez. Porque si hay un músculo que está débil, el otro va a hacer el trabajo o sea, el fuerte va a hacer el trabajo del débil, el fuerte se va a acabar sobrecargando más y esto es lo que te va a hacer que tengas sobrecargas o molestias musculares. Que esto, por ejemplo, pasa muchísimo, creo yo, en personas con escoliosis, que tienen esa curvatura y tienen un lado un poco más tenso que el otro, pues puede acabar teniendo un lado muy, muy tenso y un lado muy, muy relajado. Hmm. Y por eso es tan importante, pues, hacer ejercicio en general. Sí. Sí, pero al final esto es como te digo, si hay un músculo tenso va a tender a hacerse más tenso y si hay un músculo débil va a tender a hacerse más débil. Vale. Solamente porque si uno está más fuerte va a hacer el trabajo. Esto es como, imagínate Jorge, no sé si tú en el cole hacías trabajos de grupo, Sí. Bueno, seguramente en el trabajo y de en la grupo uni, y en la y uni. en la uni, en el trabajo de grupo siempre había alguno que tiraba más, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, nos dice aquí, no hay lado, fisio hater, dice, no hay lado tenso o relajado en la escoliosis. No habrá lado tenso o lado relajado, o sea, no es tenso o relajado, sino que habrá algún lado con mayor rigidez o con mayor tensión muscular. Vale. No implica que ese lado esté más cargado, ni que esté más fuerte. Al Pues final, una musculatura adaptada. total, la musculatura se va a adaptar a la curva para intentar mantenerse, porque tu Vale. cuerpo entiende que eso es lo más natural, porque es como se Vale. va a mantener. Bueno, O al sea, final si tú a una persona que tiene escoliosis le dices ponte recta, la persona va a estar relajada. bueno, es O sea, la como persona una, cree que está recta. como Hola, una, Laila. esto será como una persona en mi caso, en el caso de mujeres embarazadas, por ejemplo, esas mujeres que adaptan la curva lumbar a una posición de hiperlordosis e hipercifosis para intentar soportar el centro de gravedad que está más adelantado y que Es, tiene que es hacer una, mucha más, la musculatura tiene que es hacer una mucha más simple, fuerza. así es una simple adaptación del cuerpo para mantenerse lo más estable posible. Ujú. Ujú. Claro, tú imagínate, Entonces, tienes una flexión lateral hacia tu derecha, para evitar caerte hacia la derecha, lo que va a hacer el cuerpo es tensar la musculatura o intentar equilibrar la curva hacia el lado opuesto para que no te caigas para el lado. vale, O sea, el correcto. sistema nervioso va a acabar tensando, o bueno, más que tensando, va a acabar activando en mayor medida unos músculos, activando un poquito menos otros para intentar mantenerte lo más estable posible. Ujú. Y hemos hablado de que, por ejemplo, una persona que es sedentaria, pues tiene mayor riesgo o tiene, digamos, una papeleta más para tener dolor de espalda, o una o dos papeletas más, las que sean, para tener ese dolor de espalda. Pero, por ejemplo, estar fuerte también, es decir, ¿tendría relación con el dolor de espalda de forma positiva, de forma negativa?
De hecho, bueno, últimamente estoy leyendo mucho al doctor Kovacs, no sé si le conocéis por aquí todos, pero Yo él siempre, bueno, pues te recomiendo que le leas, es un máquina, pero me la- él siempre dice una cosa que es muy difícil que una persona fuerte, es más difícil que una persona se lesione que una persona débil. Vale. Porque la musculatura te va a proteger mayor, o sea, te va a proteger más las articulaciones, te va a intentar mantener más estable. Ujú. Tu cuerpo va a ser más estable si tienes más masa muscular protegiendo sus articulaciones. Vale. Es decir, que Entonces, una persona fuerte en principio tendría más ventaja sobre una persona que sea sedentaria. a priori Entonces, sí, pero como te digo, vale, el dolor es algo bastante multifactorial. vale, eso. Y no podemos olvidar que hay dolores que vienen por un accidente, por traumatismo, por enfermedades. Entonces, claro, esto ya no depende que estés fuerte o que no lo estés. Pero Bueno, sí que hay gran parte de los dolores que sí que se pueden prevenir. y que hay gente exactamente y lo hemos estado hablando, por ejemplo, el miércoles pasado, lo estuvimos hablando con Fernando Morales, que estuvimos comentando el tema de que el dolor también puede ser por el mero hecho de una persona que tiene un estrés o una ansiedad Total. o el mero hecho de que ese día pues no ha dormido absolutamente nada y está cansado, por ejemplo. O ha discutido con la novia, o esta persona simplemente es una persona que tiene tendencia a darle vueltas a todo. Claro, hay muchísimos moduladores del dolor. Vale. Entonces, en este sentido, tener lo que se conoce como un core fuerte influiría a la hora de desarrollar un dolor de espalda. Te voy a hablar desde la experiencia con las personas a las que entreno. ¿Vale? Eh, Hay personas muy fuertes que tienen dolor ¿Vale? y hay personas que haciéndoles más fuertes el dolor se les va. Como te digo, el dolor es una percepción subjetiva de tu cuerpo. Si tú ahora mismo te das un golpe, si tú le pegas una pata a la pata de la mesa, descalzo, te vas a tener dolor aunque estés fuerte, Jorge. Hombre. Porque tu cuerpo percibe que hay una amenaza que no tiene por qué haberla dentro de ti, pero tu cuerpo lo está percibiendo. Claro, claro. Entonces, obviamente, de hecho, recuerdo que en el Congreso estuvimos hablando, que la hizo Ángel Carnero, hizo Con Ángel, fue buenísimo. De hecho, la a ponencia a los que estéis aquí os recomiendo todos que sigáis a Ángel Carnero y que leáis sobre todo, todo lo relacionado con neurociencia del dolor, que es en lo que está puesto. Y bueno, ahora tenemos una formación, iba a venir a Barcelona Goals a hablar sobre esto, pero bueno, hay que posponerla debido a toda esta crisis que estamos pasando, pero os animo a seguirle, a él, a Carlos Arenas, a la gente sí. de Fidias, Sí, de hecho, bueno, a mí me sorprendió un poco un concepto que me gustó muchísimo, que era el efecto de hipoalgesia, que total. yo como tal no lo conocía, sí que lo practicaba con muchos pacientes míos, pero sí que lo empecé a comprender más. Y me gustaría que en ese caso, si tú pudieses, pues pudieses explicar un poquito, aunque sea, lo que es el efecto de hipoalgesia. Lo voy a contar con un ejemplo. Es ¿Vale? que creo que a todos los entrenadores les ha pasado y no se han dado cuenta. Pero, por ejemplo, me viene alguien con dolor de espalda, le paso, o sea, se está pasando el foam roller antes de entrenar, todo el mundo sabe pasárselo, todos los que entrenan con nosotros, llegan, se lo pasan, y después de pasárselo por el TFL donde ven las estrellas, de repente les deja de doler la espalda. Hay como una O especie de ventana. se abre una ventana en la que no le duele la espalda. En ese momento es donde aprovechamos para entrenar. O, por ejemplo, hacen una actividad de alta intensidad y ya se les olvida el dolor de espalda completamente. O utilizamos el occlusion en alguna persona y automáticamente se olvida del dolor de espalda. En este momento se abre una ventana en la que podemos trabajar sin dolor. O sea, esto es súper recomendable. La persona va a estar pendiente de su dolor hasta el momento que que su cabeza interpreta que hay otra amenaza diferente. Sí, Ese momento es mágico. es como hacer un clic de que te manda, yo lo entiendo así, que es como un Te clic de quita que el dolor de la todas espalda. todas las líneas aferentes que tú tenías en relación a ese dolor de espalda, pues te la están mandando ahora es decir, esa A línea otra que parte del está cuerpo. tirando de otro lado. Te la está mandando para otro lado. En ese Exactamente. momento es donde aprovechamos, hacemos el entrenamiento, ponemos a la persona más fuerte y le estamos preparando para que su dolor, o sea, para que cuando haga una actividad que antes le disparaba un dolor, ahora no le dispara este dolor. O que su umbral esté algo más alto. ¿Qué Yo ocurre? creo Que que, esta ventana no dura para siempre. yo creo que de Dura hecho, durante un ratito. Yo creo que de hecho todos los entrenadores que nos dedicamos sobre todo a readaptación de lesiones o que en algún momento nos hemos dedicado a readaptación de lesiones, incluso en alto rendimiento, creo que es muy, muy interesante. Deberíamos de empezar a estudiar un poco, aunque sea para tener una mínima base de De dolor. neurociencia, de Sí.
neurociencia, porque es que yo me abrió la cabeza un poquito nunca mejor dicho, Ángel, en esta ponencia, Vale. que creo que es súper interesante de que empecemos a trabajar esto en este sentido. Buenísimo. Es Yo, que de así, verdad, me por- consta por- muchísimo que también así trabajan en Fidias en relación, creo, aquí pues si hay alguien de Fidias pues nos podría intentar decir por también todo lo que cómo. comparten por redes, parece Exactamente, ser por lo que que comparten por sí. redes, yo entiendo que sí, que trabajan un poco en ese sentido de que trabajan desde la neurociencia un poco, en cierto sentido. ¿Qué más? En relación al dolor muscular, que hemos Sí. hablado ya de varios factores, ¿hay algún factor que tú consideres que sea clave o que sea muy generalizado en relación a todos los tratamientos que tú estás teniendo o en relación a lo que tú lees, que sea Sí, importante o algún factor más que consideres que no hemos nombrado y que puede ser interesante de nombrarlo? yo creo que sí. Y es el foco que está poniendo la persona cuando está entrenando. De ¿Vale? hecho, la mayoría de personas están siempre con el foco interno y cuando tienen un dolor, lo ideal es poner el foco externo. Poner el foco en el, el resultado final que tú quieres conseguir. No activa un músculo, sino haz tal movimiento. Si la Ujú. persona está pensando en eh, contraer glúteo para subir o contraer vectores espinales para ponerse erguido, en hacer esto siempre va a sobrecargar ese músculo. Ujú. Si lo que hacemos es intentar cambiar el patrón de activación y pedirle que ponga un foco externo en el resultado final, como puede ser ponte alto, empuja con tu cadera, empuja con tu cadera si es algo más interno, perdón. Pero, por ejemplo, golpea la pared con el culo o cosas así, O llega a la pared con el culo o cositas así. Para hacer sí, el movimiento va a ser la suma de diferentes activaciones musculares. Si tú le pides contrae este músculo, el movimiento va a ser dominante de un grupo muscular o del músculo que te interese y lo va a sobrecargar más. Ujú. ¿Y qué pasa? Que en el día a día las personas no están pensando en voy a contraer este músculo para activar más. O, hostia, voy a activar un poquito más el oblicuo externo para hacer mejor la rotación. La persona no está pensando en esto. La persona piensa en el resultado final, en abrir una puerta, coger un peso, coger al niño. Claro, Entonces, si intentamos educar y enseñar los movimientos siempre poniendo este foco externo, además de que el aprendizaje va a ser muchísimo más rápido, va a conseguir mejorar o tener una transferencia para su día a día. claro, que al final un Entonces, poco yo creo que lo que buscamos todos los entrenadores y bueno, y fisioterapeutas y cualquier médico de aquí es lo que se encarga, ¿no? De intentar que traslade todo aquello que está mejorando, lo traslade a su vida diaria y que donde de verdad es donde lo necesita. sí, además es que de verdad el aprendizaje es súper rápido si nos centramos en el foco externo. O sea, si nos volvemos, o sea, si le decimos a una persona que haga 800.000 cosas para hacer un peso muerto, es que se va a volver loquísima. No va a Sí. saber. A una persona le dices, le dices que junta las escápulas y es que no sabe lo que es una escápula. No, De hecho, a mí me exactamente. gusta enseñarles una foto Dile, o pedirle que lo dibujen. dile de hacer Porque es un que following o de un bracing, ¿sabes? Que tú le dile que haga manda un follow en por un saco si no bracing, no lo vas a aprendió. ver. Cuanto más simple se lo digamos, cuanto más fácil y directo sea el mensaje, es más sencillo de entender. Y el que lo entiende lo acaba aplicando. El que lo aplica lo hace. Aquí también estoy de acuerdo contigo en esto. Eh, vale, y el hecho, considero yo que es un mito, que es el hecho de que dejar de hacer ejercicio te va a mejorar el dolor de espalda, que Mm. es un mito que viene yo creo que mucho del ámbito sanitario en general o de una mala, no de una mala praxis en sí, sino de una mal conocimiento, ¿no? De lo que es el ejercicio en sí por parte Pero de. yo creo que esto se ha recomendado siempre por miedo y por seguridad. Porque Exactamente. me duele cuando cojo peso, pues no cojas peso. Vale, entonces te aseguras de que no te va a doler. Pero eso no es un camino para toda la vida, eso no sirve para toda la vida. Lo que hay que hacer es educar a la persona, fortalecerla para que sea capaz de hacer esto sin dolor. O educarle para que tenga una mejor calidad de movimiento para que lo haga sin dolor. Claro. El reposo eh, va a hacer que tu musculatura se vuelva más débil. Si tu musculatura está más débil, eres más propenso a tener dolores. Uh-huh. Y además, el hecho de moverte va a hacer. Bueno, está mi amigo Carlos por ahí conectado. Hola, Charlie. Eh, el movimiento va a hacer que la sangre fluya, que los nutrientes lleguen antes a tu músculo que está cargado y bueno, que te recuperes antes. Por eso el reposo puede ser como algo temporal para momentos de un dolor muy agudo, pero eso sí, en cuanto puedas empieza a moverte. Pero por eso, porque cuanto antes llegue el riego sanguíneo a tu musculatura, antes te recuperarás. Y cuanto antes te recuperes, antes te pondrás fuerte. Y cuanto más fuerte estés, menos dolores vas a tener. Bueno, es que el tema este viene bastante de lejos, es decir, de tanto incluso entrenadores, he visto yo de cuando hay un dolor, sea de lo que sea, pues evitar
en ciertos casos, pues el hecho de hacer ejercicio, de recomendar un reposo durante X días o X semanas, o no te preocupes, hoy, por ejemplo, un mensajito que recibo yo de vez en cuando, es que hoy me molesta un poco más la espalda de lo normal, tal, quizás es de la sesión de ayer. Pues a ver qué hay detrás realmente de ese dolor, porque quizás no es del dolor de espalda, o quizás es de la sesión, o quizás no es de la sesión. Que hay muchos factores que están influyendo y que, como bien estamos diciendo, el hecho de movernos, pues en principio, a priori, según nos dice la evidencia y según también yo creo en nuestra experiencia, mejora ese dolor de espalda. Sí. De hecho, hay muchas veces que alguien me dice, no puedo hacer esto. Busca un movimiento que sea primo hermano de ese. ¿Qué quiero decir con un movimiento primo hermano? Que sea un movimiento que te sirva para hacer lo mismo, pero que sea diferente. Por ejemplo, me duele cuando me agacho a coger tal. ¿Cómo te agachas? Cambia la manera de agacharte. O me duele cuando cojo un peso. Cambia la manera de cogerlo. O cuando hago un ejercicio para este grupo muscular, haz otro ejercicio para ese grupo muscular. Busca siempre algo que no te duela, siempre alguna otra solución. Claro. Que no sea tan radical como el reposo. Vale, Pero es que el reposo yo no se lo recomiendo a nadie a no ser que esté con mucho dolor. Digo, vale, si te duele... Si estamos si por ejemplo ponemos la escala de una escala de 1 al 10 de dolor, pues es que porque es que no puedes levantarte, que haces un medio movimiento y ya te estás muriendo de dolor. Eso yo creo que obviamente ahí sí que necesitas sí, pero como hemos hablado antes, siempre hay alguna estrategia que te abra alguna ventana para poder trabajar sin ninguna molestia. Claro. O puedes trabajar otra parte del cuerpo que haga que la sangre siga fluyendo. Y cuanto Claro. antes siga fluyendo la sangre, antes está recuperado. Claro. Pues hay que intentar que el mensaje sea que se mueva la persona, pero sobre todo que entiendan el por qué. Porque es que si le dices, muévete, haz ejercicio de fuerza, vale, pero si la persona no entiende para qué le va a servir, no lo va a hacer. Claro. Y en relación a esto, vamos a suponer que esa persona nos hace caso y que empieza a hacer ejercicio, ¿de acuerdo? O quiere empezar a hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio sería el más adecuado? Vamos a decirlo así, vamos a decirlo entre comillas siempre, porque yo creo que no hay ejercicio como tal adecuado, sino que hay ejercicio en general para la gente y que cada uno se adapta un poco a él. ¿Qué ejercicio en principio sería el más adecuado para eliminar o, en su defecto, que yo creo que es lo importante, es mitigar un poco ese dolor de espalda que pueda aparecer o de prevenirlo? Vale, según las últimas evidencias, la actividad es lo primero, actividad física. O sea, aumentar el movimiento de tu día a día para que la sangre fluya. O sea, tú cuando vienes a una fase de dolor agudo, lo primero que tienes que hacer es esto, empezar a moverte más. Pero ten en cuenta que este tipo de actividades no te van a fortalecer a nivel muscular. O sea, te van a dar una base de resistencia, seguramente si la intensidad es baja, la resistencia que vas a ganar no va a ser muy alta. Entonces, poco a poco habrá que ir subiendo la intensidad. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que aumentas la intensidad, el riesgo de lesión también aumenta. Por eso es súper importante centrarse en que cuando hagas trabajo de fuerza, sea trabajo de fuerza de lo que necesitas. O sea, si necesitas mejorar un movimiento, céntrate en mejorar el movimiento. Si necesitas activar un grupo muscular, activa ese grupo muscular. Lo que recomiendo es que que la persona sepa por qué le duele la espalda, o sea, que entienda cuál es la causa que le ha creado el dolor. O sea, hay personas que tienen intolerancia a la flexión. Sabes que cada vez que haces una flexión, cada vez que me agacho a levantarme las zapatillas, cada vez que estoy agachado así delante del ordenador, cada vez que hago un crunch me duele. Pues entonces no hagas movimientos de flexión. Fortalece musculatura que se encargue de mantenerte tu postura en mayor extensión. O sea, si tú comprendes cuál es tu disparador del dolor, sabrás qué tipo de ejercicios, cuando empieces a trabajar fuerza, son los que más te van a interesar. Claro. Habrá otras personas que tengan intolerancias a la extensión. Por ejemplo, dicen, me duele cuando bailo el limbo, me duele cuando miro el techo o me duele cuando estoy así en la silla. Hostia, si tienes intolerancia a la extensión, haz algún tipo de trabajo de fuerza localizado de musculatura que te lleve hacia flexión. Cuando hagas los ejercicios, por ejemplo, me duele la espalda cuando hago una extensión y cada vez que me levanto de coger un peso del suelo, hago extensión. Entonces, quizá hay que poner el foco en mover desde la cadera. Claro, súper importante, antes de recomendar un ejercicio, saber cuál es la causa de tu dolor. O sea, cuál es el disparador que te está diciendo, hey, que cada vez que haces esto te voy a mandar dolor. Si tú conoces cuál es este, sabrás qué recomendar. Aquí yo creo que, has hecho una matización muy buena, que es el hecho de actividad física y ejercicio físico, que son cosas muy similares en relación a término y en relación a lo que se hace, pero que son muy diferentes en relación a lo que es. Actividad física es el cómputo, por así decirlo, de todo lo que no es ejercicio físico. Y ejercicio físico es como tu sesión, ¿no? Como tu sesión que tú dedicas para, ya sea entrenar para una maratón, ya sea para mantenerte más sano, para mantenerte haciendo
algo más y mantenerte en forma. Eso sería lo que sería un poco la diferencia rápida de lo que es actividad física y ejercicio físico. Y la otra, creo que, que podría ser interesante, aquí corrígeme si me equivoco, que podría ser lo que el ejercicio o el disparador del dolor, que es lo que has comentado, y la causa. Yo creo que pueden ser cosas distintas. Es decir, el disparador del dolor puede ser aquel gesto que te está provocando el dolor, como tú dices, un movimiento de flexión, un movimiento de extensión, y la causa puede ser multifactorial. Es decir, que tú tengas aquí el dolor y el disparador del dolor o el gesto, porque lo tienes tenso, cierta musculatura o lo tienes un poco rígido, pues es este factor, pero después tenés como 200 factores más que te están provocando ese dolor. Entiendo yo que es un poco el cómo, ¿no? Se entiende el dolor. Claro, hay disparadores que son los que te producen el dolor y hay moduladores que son los que hacen que este dolor sea mayor o menor. Ajá. Lo importante es descubrir cuál es el disparador. Disparadores que puede haber movimientos, posturas, gestos, incluso tiempo, superar tu umbral del dolor. Por ejemplo, hay personas que dicen, cuando llevo 15 minutos sentado me duele la espalda. ¿Qué ocurre? Que si está esta persona sentada un minuto, su cuerpo está recibiendo una carga X. Si a 2 minutos recibe más carga, más. Llega el momento en que sobrepasas tu umbral. El momento que sobrepasas el umbral, estás tocando un disparador del dolor. Vale. O sea, esto es lo que te dispara el dolor. Luego, lo que tengas en tu cabeza, tu día a día, tus miedos, tus comederos de cabeza son los que van a hacer que se module y que este dolor te dure más tiempo o menos. Vale. Sobre todo, una cosa que intento hacer con las personas que tienen dolor de espalda es no recordarles que tienen dolor de espalda. Porque si a una persona que tiene dolor de espalda le estás... ¿Cómo está tu espalda? ¿Cuánto te duele hoy? ¿Cómo estás? Tal. Siempre tiene dolor en la cabeza y no se le va a ir jamás. Claro. Por eso intentar cambiar el foco, o sea, intentar abrir las ventanas, mandar el dolor a otro lado, hacer que desconecte. El momento que piensan otras cosas, se va a encontrar mucho mejor. Aquí, de hecho, pensar que es una percepción, o sea, que el dolor es algo subjetivo, o sea, que es algo que está aquí. Ni siquiera, yo creo que es que, de hecho, como entrenadores, ni siquiera podemos llegar a entender completamente cómo es el dolor de una persona, porque cada uno tenemos un umbral distinto del dolor y tenemos unas sensaciones distintas de dolor. Hay gente que es mucho más agudo, hay gente que es como muy mantenido en el tiempo, hay gente que de repente se le va y otra vez que se le viene, y que si tenemos... Vamos a imaginarnos incluso que tú y yo somos exactamente iguales en relación a cómo somos gemelos y nos hemos criado igual y tenemos los mismos estreses y la misma ansiedad, pero que es casi seguro que el umbral del dolor, el tuyo por tu experiencia de lesiones o lo que sea más alto, por ejemplo, que el mío, que yo nunca me he lesionado. Sí. Vale, tenemos aquí una... Bueno, no sé si es una pregunta o una afirmación. A ver si la podéis comentar si quieres. A mí, de verdad, me marea ver tantas cosas subiendo y bajando y me disperso un montón. A Ramírez Vila dice: yo creo que es importante moverse, pero la gente al hacer según qué ejercicio compensa por incapacidad de activar según qué músculos, como por ejemplo erectores dorsales o glúteos, y agudizan mucho más el dolor. Mucha razón en que la persona lo entienda, que la persona entienda. No sé si... Por eso, a la hora de educar, habría que centrarse más en el foco externo que no en el foco interno. Al principio sí, foco interno, para que sea capaz de activar el músculo, pero en el momento que ya lo activa, foco externo. Sí. Porque si no va a tender a compensar, como dice él. Si hay algo que está más fuerte, va a tender a compensar. De hecho, a una persona le pides que haga un peso muerto, y si no es capaz de activar bien el glúteo seguramente, o no tiene un buen patrón de extensión de cadera, va a tender a subir tirando de espalda. ¿Por qué? Porque su tendencia, tiene un músculo más fuerte, va a tender a compensar. El momento que fortalece el glúteo y entiende la persona que para hacer una extensión de cadera el motor tiene que ser la cadera, ya no está compensando. Bueno, estamos hablando sobre todo muchísimo de lo que es el entrenamiento de fuerza, pero cuando nosotros le decimos a alguien hacer ejercicio, lo primero que se le viene a la cabeza son dos cosas, creo yo, que una es el pilates, una de ellas es el pilates, y otra cosa es el running, el ir a correr. Pensaba que hacer el rana, Jorge. El rana. El rana o el andar también es muy común, sobre todo en donde yo me estoy moviendo últimamente, que es mucho el tema de readaptación o rehabilitación de lesiones en mutuas. Pues es muy típico de encontrar una persona que tú le dices ejercicio y se le va a la cabeza andar y correr o 2 o 3 cosas más. Entonces, dentro de estos 3, por ejemplo, está, por ejemplo, sería el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento aeróbico. ¿El entrenamiento aeróbico también nos podría ayudar?
Sí, nos podría ayudar, pero ya te digo, el entrenamiento aeróbico nos ayuda a que la sangre fluya por nuestro cuerpo, a que lleguen los nutrientes a nuestros músculos, Ujú. eh, pero no nos va a ayudar a ganar fuerza. ¿Vale? Tenemos que entender que hay un tipo de ejercicio que nos está proporcionando ganar resistencia y que la sangre llegue a nuestros músculos y hay otro tipo de ejercicio que nos va a ayudar a que nuestros músculos hagan fuertes. Y lo que Ujú. necesitamos es tener, lo que necesitamos es tener fuerza en los músculos. Vale. Cuanta más fuerza tengamos en los músculos, más protegida estará nuestra articulación. Lo ideal sería combinar ambos tipos de ejercicio, mantener la actividad. O sea, si tú eres una persona sedentaria, me importa más que te muevas que no que hagas ejercicio de fuerza. Vale. Porque cuanto más te muevas, seguramente mejor te encontrarás. Y en relación a esa recomendación generalizada, además, porque es muy, muy generalizada, de ciertos médicos sobre todo, te duele la espalda, te envío a la piscina. ¿Qué piensas en relación al hecho de que a alguien, de que se le recomiende la natación, en este caso, como método para intentar eliminar el dolor de espalda? Pues creo que si se dice algo tan general como vaya usted a nadar, es muy general y puede ser que aciertes o puede ser que no. O sea, tú imagínate, Jorge, que vas a tirar un dardo con los ojos cerrados. Pues igual aciertas o igual no. Claro, nadar, no es lo mismo nadar a crawl que nadar a braza, que nadar a espalda, que nadar a mariposa. Si a una persona le dices, ves a nadar y no tiene resistencia, va a nadar de la manera en la que más cómodo se encuentre y la que sea más, o sea, sea capaz de aguantar más tiempo. Porque si dices, si voy a la piscina y estoy 2 minutos, me voy para casa. Para eso no voy. Claro, la persona se pondrá a nadar a braza. ¿Qué ocurre? Que a braza hay una extensión bastante importante de la cervical. A braza hay una extensión bastante importante de la zona lumbar. Si esta persona, su disparador del dolor es la extensión de columna, Bueno, y estás lo tienes esperando. ahí 1 hora en extensión de columna, le estás tocando el disparador, le estás superando el umbral de carga que tiene la extensión y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. De hecho, es que hay Claro. estudios que dicen que el dolor o sea, que la natación incluso puede aumentar el riesgo de tener mayor escoliosis, por hacer más fuerza con el lado dominante, incluso de aumentar el dolor de espalda. Porque es que si dices nadar y lo dejas ahí en el aire, la persona va a hacer con lo que más cómodo se encuentre, que no quiere decir que sea con lo que mejor le vaya. Si Claro. ya eres más específico, o sea, claro, si dices nadar como actividad física, pero no como ejercicio, si dices ya nadar como ejercicio, dices tienes que nadar a joder, con este estilo, a esta intensidad, tal. Si ya le das una pauta, eso es más acertado y ahí sí que sabes lo que estás haciendo. Que no le va bien, pues le cambias una variable y poco a poco vas a intentar ajustar y dar en la diana. Pero Bueno, si dices una recomendación muy general, no y, sirve. vamos a partir de la base de que la mayor parte de la población, y esto yo lo sé como entrenador de natación que soy y que he sido durante muchos años, que la mayor parte de las personas sí saben nadar, es decir, no que sepan nadar, sino que saben chapotear y saben no hundirse. Por así decirlo, Mm. esto es lo que sabe la mayor parte de la gente. Pero saber nadar es algo muy complicado. Es algo que Sí. lleva años y años y años de práctica. De hecho, Además, es un deporte cíclico repetitivo que ya si no lo haces bien y haces 200.000 repeticiones, te estás claro, sobrecargando. claro, es que de hecho los nadadores profesionales hacíamos pues miles y miles de metros y pulíamos técnica y aún así en muchos casos pues teníamos lesiones cíclicas, teníamos lesiones de espalda, teníamos lesiones de hombros, muy habituales además las lesiones de hombro y me lo imagino en el ámbito normal, que la gente normalmente no hace bien lo que son los estilos y me veo, además que era muy divertido, verlo a las personas que no sabían nadar y daban golpes literalmente y le parecía que le estaban pegando al agua cuando hacían crawl. Entonces digo, Mm. ostras, si esta persona ha venido por el mero hecho de un dolor de espalda, es que al final va a acabar con un problema peor, ¿sabes? Que el Sí, propio dolor de sí, sí. espalda. Sí, incluso problemas en otras articulaciones. Mm. Pero es Y por eso, porque nadar es algo muy general. mm, Lo ideal sería, como te digo, centrarte en qué tienes débil, qué tienes que trabajar. Ves eso, o sea, tienes que empezar trabajando quizá como Frankenstein por partes de tu cuerpo y ya cuando ya tienes todas las no partes teclas. montadas y te mueves bien, haz cosas más generales, pero cosas en las que sepas que lo haces bien. Y por ejemplo, esta misma recomendación de natación para personas con escoliosis, ¿tiene validez científica? ¿No tiene validez? Es que los estudios que he leído sobre escoliosis indican que incluso la puede aumentar, Que la puede que puede aumentar. aumentar la curva escoliótica porque uno va a acabar tirando siempre con el lado dominante. Ujú. De hecho, yo soy el Exacto. primero que tiene escoliosis, lo recuerdo siempre. Bueno, yo que Y cuando empecé a leer esos sobre todo, estudios dije, vale.
te pregunto también sobre escoliosis porque, claro, tú aparte de que sabes un montón sobre escoliosis, aparte que la tienes. Entonces, pues, yo estoy seguro Sí, de que sí, tú has probado mil cosas sobre escoliosis. sí, sí. De hecho, hostia, Eh, hay un libro, ahora mismo no recuerdo el nombre del libro, pero si luego alguien me lo recuerda, se lo dejaré por escrito. Pero hay un libro que lo recomendaba siempre McGill sobre escoliosis, que el libro es súper feo, pero el contenido que tiene es brutal. O sea, si tú te guías por los textos, por las... Bueno, es un poco infumable, pero si tú te guías por las imágenes, menos. Pero si lo lees y lo entiendes, dices, hostia, es que aquí saca un montón de información y está súper guay, porque es información aplicable y que funciona de verdad. mm, bueno, aprovecho, más o menos llevamos una media hora de directo, a mí se me ha pasado volando esa media hora, Joder, incluso Jorge, nos más, dan creo que cuerda, ¿eh? llevamos casi 40 minutos. Aprovecho para recordar que podéis charlar, es decir, podéis escribir lo que os dé la real gana y si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna matización para aquello que estamos explicando, si tenéis alguna pregunta sobre incluso vuestros propios clientes o pacientes, pues Guille está aquí es Superman y está aquí también para explicarnos las cosas. Soy súper maño, Eh, porque soy maño. es el Superman, correcto. No, pero claro, Eh, intentaré ayudar siempre desde mi experiencia práctica, desde todo lo que he leído, pero sobre todo desde la experiencia práctica donde, bueno, donde trabajamos en el día a día. sí, Y porque yo creo que de hecho, en relación a esto último que acabas de comentar, muchas veces nos centramos tanto en lo que es el paper o el mm, libro de turno que muchas veces nos olvidamos de la parte práctica que puede tener ese paper. Porque sí, si utiliza unos métodos que son hiper complicados de conseguir, que utiliza unos materiales que no vamos a poder sacar o unos tipos de ejercicio que la mayor parte de la población no vamos a poder hacer, pues dices, hostia, ¿para qué entonces me sirve este paper? de hecho, yo soy el primero que me guiaba solamente en papers y, uff, es una locura. Una locura. Es que la Oye, mayoría de las personas no te he son, la iniciado. mayoría de las cosas no son aplicables a las personas que vienen de verdad. Mm. De hecho, recuerdo un estudio que, que decía cuánto era el tiempo medio que tienes que estar en una plancha lateral. Y creo recuerdo que eran 120 segundos para estar medio. No, no viene, para estar medio. Dime tú, ¿qué persona le pones el nivel del móvil en la zona lumbar y te aguanta 120 segundos sin moverse ni un ápice? Hostia, pero O sea, no. y también la funcionalidad que tiene ¿Y qué esa funciona? plancha. ¿Qué transferencia? ¿En qué momento vas a tener que estar ahí? Bueno, si estás apoyado en una pared porque te vas a caer, la tienes que aguantar, pero no tiene mucho sentido. Mm. De hecho, es lo que te digo, todo lo que leo, hay pocas cosas que sean 100% aplicables. O sea, yo siempre recomiendo formarse con personas que trabajan con personas, o sea, no con personas que leen, que sí, que tienes que leer para entender lo que estás haciendo, pero la práctica es otra cosa. De hecho, habrá muchos estudios que te dirán, pues haciendo este ejercicio activas más un músculo. Pues la persona no lo activa con este y con otro sí, pues hazle el otro, el que activa. Claro, O si cuando haces este le duele, lo tienes que adaptar. Y es claro. que los ejercicios son tan generales. O sea, dices, haz un Halloween. Ya, ¿estoy Alberto? Bueno, Vaya de es que sustanciado. aquí no sé si lo veis, aquí Guille ha sido una odisea poder tenerla aquí, porque la que Sí, lió mi el otro móvil. día fue mortal. ¿Cómo? La que liaste el otro día con tu móvil fue mortal, que encima tuviste, por lo visto, era que no le habías limpiado la ranura desde Sí, hacía tiempo. aprovecho para dar un tip práctico a todo aquel que su móvil no le cargue. Joder, esto ya es, estoy dando un bonus brutal. Y Joder. es que mi móvil no cargaba y lo que tenía era, bueno, que se había metido como suciedad y pelusilla por dentro, o sea, por la ranura donde se carga. Y no sé, estuve días que no se me cargaba el móvil, se me apagaba y no se encendía, y quitándolo con un alfiler salió y el móvil me carga a la perfección y súper No, rápido. resumen, que Guille La es un guarro. promoción. Que Guille es un guarro, básicamente. No, pero en lo que estábamos, o sea, practicar con personas y observar y centraros con el ejercicio que mejor le vaya a la persona, no con el mejor que diga un libro o con el que Sí. más activación tenga. No, no, con el que le funciona a la persona. Si con este activa, adelante. Claro, de hecho, Ahí, ahí, Eli. al hilo iba un poco esta última pregunta, que es cuál es el tipo de ejercicio que sería más adecuado para eliminar el dolor de espalda, pero yo creo que con lo que acabas de decir, lo que nos quieres decir es que no hay un ejercicio tipo o una metodología de ejercicio para No, eliminar no, el no, dolor no. de espalda. No. Mientras tú sepas, mientras tengas claro lo que quieres trabajar, puedes llegar allí de 100.000 maneras. Estoy seguro que digo que hay que fortalecer el glúteo y a cada uno de los que están aquí viendo se le ocurre un ejercicio diferente para el glúteo. Y a lo mejor
todos no me funcionan, pero habrá alguno que me irá mejor, con el que lo note mejor, con el que no me duele nada, pues yo me quedaré con ese. Y sobre todo, otra cosa muy importante, que la persona lo pueda hacer sin problemas, que le guste y que lo haga. Porque si tú le Claro, escoges el mejor ejercicio del mundo, pero no lo haces, pues de nada te sirve. llegamos Por eso a... hay que intentar facilitar las cosas. A mí me gusta, por ejemplo, cuando doy deberes, que los deberes les sirvan como calentamiento, o sea, cosas que lo puedan aplicar. O que si tienen que hacer cosas en casa que sean muy pocas o muy simples o con los ejercicios más fáciles del mundo, porque sé que los harán. Y Claro, esto ya me dará un paso adelante para que cuando venga a entrenar conmigo podamos ir un nivel por encima. eso yo creo que da dos claves importantes de lo que es el entrenamiento, que yo creo que son dos de las claves que deberíamos tener todos los entrenadores, y es, uno, la personalización del entrenamiento, y dos, la adherencia al entrenamiento, de que esa persona sea capaz y que no es que lo haga, sino que le guste hacerlo y que sienta la necesidad de hacerlo. Y que lo haga sin ningún problema. O sea, si el ejercicio Exactamente. le resulta complicado, cámbialo. La persona lo tiene que Exactamente. hacer fácil, porque si es fácil para él, lo hará. Exactamente. Bueno, ya realmente ya hemos acabado con el guión, pero viendo que se ha generado también así un poquillo con lo que habías dicho del libro, a mí me gustaría que recomendases, si quieres, algún libro que tengas tú, o algún paper en relación a tema de espalda que tú consideres que sea como un ABC, vamos a decirlo así, en ¿Vale? relación al dolor de espalda o al entrenamiento en personas con dolor de espalda. Pues para personas de a pie, recomiendo el mecánico de la espalda de McGill. Es muy práctico, pero hay que entender. Pero para las personas de a pie está súper explicado. De hecho, te explica consejos para el día a día. Me duele la espalda cuando barro el suelo, me duele la espalda cuando friego, me duele cuando tengo sexo. Pues es que te dan casos para todo. Te dan casos reales. Luego también el libro de la espalda del doctor Kovacs, también súper aplicable. Ahí te destierra muchísimos mitos, como por ejemplo, si me duele la espalda tengo que ir al médico. Si me han dicho que mi espalda es de una persona de 90 años, es como la de una persona de 90 años, quiere decir que estoy frágil, te destierra todos estos mitos. Están muy guays. Estos dos para personas de a pie. Luego, para entrenadores, recomiendo Low Back Disorders de McGill y el manual de rehabilitación de la espalda de Chris Liveson. Vale. Que, por ejemplo, lo tengo aquí, el de Alberto, le estoy dando un vistazo estos días y está muy guay. Le pones toser encima y así en un momento dado pues lo tienes para siempre, tú ya. Y te sirve para entrenar porque es un tochaco así, ¿eh? No, pero ya he dicho, sobre todo, intentar leer lo que sea más fácil para vosotros y intentar que el mensaje que vayáis a dar a la persona sea simple. Entonces, por eso os recomiendo que comencéis con los libros más divulgativos, como el del mecánico de la espalda y el libro de la espalda. Además, Yo, están yo desde tirados aquí, de precio para lo que son. yo desde aquí, por ejemplo, un libro que me gusta mucho recomendar, ya no solo para en general el dolor de espalda o para problemas de espalda, sino también en general para saber cómo comprender el cuerpo, cómo se mueve, cómo interactúa un poco entre sí, es el de Anatomía y Movimiento de Blandin Kais. Para mí es, además, También, sí, sí. a nivel de grafismo, a nivel de explicación, yo creo que sirve tanto para personas de a pie como personas de ya pues entrenadores, fisioterapeutas y tal. De hecho, lo recomiendan normalmente los profesores de fisioterapia. Me consta que es uno de los libros que suelen recomendar. Y yo lo he recomendado Son súper fáciles de entender. Son muy a fáciles muchos para de mis entender todo. pacientes, a muchos de mis pacientes se los he recomendado, y creo que es un pedazo de libro. Bueno, tenemos aquí alguna pregunta. Aprovecho, recordad que podéis preguntarnos, porque de hecho ya se nos ha acabado un poquito todo lo que queríamos hablar en la ponencia. Si no, pues si quieres ofrecer tú también alguna ponencia, algún tema más, pues lo sacamos, Guille. La promoción. No, Dice, no, yo intento ayudar con las dudas. De hecho, en lo que pueda, aporto. En lo que no, pues recomiendo a otras personas. perfecto. Vale, pues dice aquí Bernardi Gaona. Buenas, he leído algún artículo que decía que las personas con dolor crónico de espalda reflejaban mayor actividad electromiográfica de la musculatura del core. ¿Qué opinas sobre esto? Pues que eso es cierto y eso se llama cocontracción. De hecho, cuando hay rigidez en alguna articulación es porque hay mayor actividad muscular, o sea, y los músculos están más contraídos de la cuenta. Por ejemplo, un ejemplo aquí para todos. Colocaros súper rectos e intentar hacer una inclinación lateral hacia un lado y luego hacia el otro. Seguramente en un lado de los dos notaréis mayor bloqueo o mayor rigidez. ¿Lo hacemos contigo, Jorge? Sí, de hecho, mira, te digo una cosa. Yo lo siento Para que más lo entiendan. a nivel escapular, noto más tensión en la escápula izquierda.
Vale, pues si es a nivel escapular lo hacemos más desde rotación, ¿vale? Colócate alto y vamos a hacer rotación primero hacia un lado y luego hacia la otra. Seguramente notarás más rigidez en un lado que en el otro, ¿verdad? Sí, izquierdo también. Vale, quédate en el lado ahí. Te vas a quedar ahí, Jorge, donde estés más Más rígido. rígido. ¿Ese es tu lado rígido? Sí. Sí. Vas a apoyar tus manos entre tus dos rodillas y vas a intentar hacer fuerza como para querer seguir rotando. Notarás Vale. que mientras haces la fuerza para querer seguir rotando, la tensión que hay en tu espalda está desapareciendo, ¿no? Sí, de hecho sí. Vale, paras e intenta rotar a ver si ahora llegas más que antes. Y ahora otra vez, pero normal, ¿no? Compárate, sí. Pues sí. Mira, ya das la vuelta. Jorge Ya, se ha convertido en la niña ya. de exorcista en vivo y en directo. Esto te iba a decir, pero no estoy mirando atrás. ¿Qué ocurre? Que cuando hay mayor activación electromiográfica, o sea, más activación, esto es contracción. Tu cuerpo, tu sistema nervioso entiende que hay alguna amenaza, lo que hace es tensar más la articulación desde ambos lados para que tú no te muevas. El momento que tu cabeza entiende que eres fuerte y que si llegas ahí no te va a pasar nada porque tienes la fuerza suficiente, deja la tensión o te abre un poco esta tensión, te permite rotar más. Esto es un Claro, poco. normalmente cuanto menos contracción haya, significa que más bien vas a estar o que menos miedo percibe tu sistema nervioso. No, eso de hecho es como un poco en relación a una lesión, a una lesión muscular. Entiendo que, por ejemplo, una rotura de fibras, que poco a poco, pues esa musculatura o ese grupo muscular que se ha lesionado, pues comienza otra vez a coger todo el rango de estiramiento, acortamiento que tiene. Entiendo que es más o menos Mm, un poco ese concepto de forma mucho más general. sí, de hecho la rigidez, nosotros, desde nuestra experiencia como entrenadores, la entendemos como como mayor contracción muscular del lado que no te permite rotar, o sea, del lado opuesto. Por Ujú. ejemplo, si tú intentas hacer el clásico estiramiento de pectoral, notarás tensión en el pectoral. Esto es lo que se Correcto. llama contracción. Tu cabeza entiende que hay una amenaza, entiende que si llegas más lejos es posible que te arranquen el brazo porque no sabes si eres tú, es un león o es que te han pegado un tirón. Lo que hace es bloquear, te aumenta la tensión. Si tú eres el que piensa en llegar más lejos, pero pensando en juntar las escápulas, la tensión de aquí desaparece de un segundo para otro. Y esto es porque tu Eh, cabeza no lo percibe como una amenaza, lo percibe como que eres tú el que está llegando. Tenemos aquí una pregunta directa. Para cervicales, concretamente, ¿qué recomiendas? Es bastante complejo, es igual que para columna, pero sobre todo conocer cuál es la causa de tu molestia, de tus cervicales. De hecho, hay estudios que dicen, joder, es que no me veo, veo solamente el texto, no sé por qué, pero ha desaparecido. Hay estudios que dicen que es mayor debilidad de los flexores profundos va a indicar mayor tensión de los flexores superficiales, o sea, de los músculos que se ven desde fuera, los músculos que se tensan del cuello. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Es trabajo de la musculatura profunda de la cervical. Hay un ejercicio súper fácil, que es como pensar en sacar papada o en decir que sí, pero sin asentir efusivamente, o sea, como esconder la papada, que te ayudará a activar te ayudará a activar un poquito más la musculatura profunda. Ujú. Cuanto más fuerte sea la musculatura profunda, menos ayuda tiene que pedir la musculatura superficial, que es la de fuera que se ve, y por lo tanto tu riesgo de tener dolor cervical se va a reducir. Luego otra de las causas puede ser exceso de rigidez del trapecio superior. El trapecio superior, ¿por qué se carga? Porque pasamos muchas horas con los hombros elevados o incluso hombros adelantados por el hecho de estar trabajando delante del ordenador o con el móvil. ¿Qué Claro. habría que hacer si el dolor de espalda es por esto? O sea, si el dolor cervical es por exceso de tensión de musculatura del trapecio superior, activar trapecio inferior. Para activar trapecio inferior, por ejemplo, en la silla, lo que podemos hacer es agarrarnos al asiento Mm. y pensar en empujar, o sea, en sacar pecho, pero más que en sacar pecho, en llevar los hombros hacia abajo. Si llevamos los hombros hacia abajo, se activa el trapecio inferior y si entendemos el fenómeno de contracción que hemos dicho antes, cuando el trapecio inferior se activa, el trapecio superior se relaja y, bueno, consigue relajar el músculo. Ujú. Y al mismo tiempo haces fuerte el que estaba débil. Exactamente. Creo que con estos dos truquillos para cervical pueden estar bien. O sea, primero, trabajo de flexores profundos para trabajar la musculatura profunda y que se descargue la parte de fuera. Y luego activar trapecio inferior empujando hacia abajo, ya sea con una goma que tenga desde arriba, empujando una silla, empujando una pelota Ujú. contra el suelo. Algo que tire los hombros hacia abajo, haciendo fuerza esto Aquí, y de manera aquí, activa. aquí un tocayo llamado Ortegón Vic, pues Porque tocayo dice, si tú te llamas Jorge y él es Víctor. bueno, tocayo porque ya acostumbrado a todos tocayo, así que
¿Podrías dar consejos sobre movilidad ahora que pasamos más tiempo sentados o tumbados? Sí, de hecho, lo que os recomendaría, ahora que pasamos más tiempo sentados, sobre todo, es que cuando hagamos trabajo de movilidad, el trabajo de movilidad esté enfocado a la extensión y a la rotación torácica. O sea, sacar pecho, ya sea el típico ejercicio de cogernos las manos aquí y pensar en rotar, o incluso en llevar las manos hacia arriba, algo que nos ayude a la extensión de la parte torácica de nuestro cuerpo. Y ejercicios en los que haya estiramiento de flexores de cadera. O sea, cualquier estiramiento de psoas va a estar bastante bien. Sobre Yo todo creo que eso, yo me también, centraría en estirar la parte delante del cuerpo y no la parte de detrás. O sea, ejercicios como este quizá no son los más adecuados para estos momentos en los que ya estamos todo el día con los hombros adelantados al estar claro, sentados. yo creo, Si yo estoy todo el día así y adelanto todavía más el hombro, estoy relajando más la musculatura de la espalda. Esta es la musculatura que debería fortalecerse estos días y a la que le deberíamos dar más caña. Pero estirar solamente me centraría en parte de delante, extensión torácica y flexores de cadera. y yo creo que también aquí, como me ha dicho, que vamos a estar mucho tiempo sentados y tumbados, pues toda la zona relacionada con la cintura pélvica, pues se va a ver también muy, muy limitada, porque no va a tener ni mucho menos el mismo movimiento que tenía. Entonces, yo creo que también movimientos de anteversión y retroversión de cadera, de rotaciones de cadera, de incluso intentar hacer ciertos ejercicios que provoquen como diversas torsiones en la propia cadera, Sí, en la propia pelvis, pues puede ser muy, muy interesante para que se gane un poquito de movilidad en esa zona, o no que se gane, sino que se mantenga al menos con cierta movilidad durante estos sí, estoy seguro de que si las personas buscan algún tutorial para bailar como Shakira o algo parecido, encontrarán trabajo de movilidad de cadera, que ahora mismo es lo que más nos importa, la movilidad de cadera, que es la que antes se va a perder al Y, estar sentados. y que no nos hace falta tener mil y un materiales, es decir, No, no, no. con el propio peso, la movilidad es como mejor se trabaja, creo yo. Entonces, por ejemplo, para hacer este ejercicio, para hacer una movilidad de cadera, pues se puede hacer el cat camel, se puede trabajar en un cojín, se puede trabajar directamente en un sofá haciendo movimientos como lo que tocaba de comentar, de extensión y flexión de zona lumbar, o hay mil ejercicios que se pueden Sí, plantear para... yo recomiendo que los ejercicios que se hagan estos días para conseguir movilidad, que sean ejercicios activos, Mm. trabajo de movilidad activa, porque además nos ayudará a movernos más que en el día a día De y hecho, ahora mismo estamos todo el día parados. De hecho, fíjate que yo recomendaría, en este momento, es un libro que está enfocado al embarazo en este caso, al parto sobre todo, que es el de Para ir en movimiento, pero no por otra cosa, sino porque ofrece una serie de ejercicios enfocados sobre todo a mucho más un estiramiento o un alargamiento de esa musculatura, que lo que hace es intentar llevarse a la pelvis a ciertos grados un poco más extremos. Entonces, el hecho de intentarlo pues nos va a permitir que poco a poco vaya ganando un poquito de movilidad esa pelvis. Entonces, yo creo que Mm. podría ser incluso interesante. El libro se llama Parir en movimiento y también es de Blandin Kelais. Sí, tío, te deberías llevar comisión de Blandin. Sí, 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 no. Bueno, es que de hecho creo que me falta algún libro, que creo que es el de... El verde. Me suena que es el de respiración. Creo que tiene Ah, uno de vale, vale, respiración. vale. Pues creo que me falta ese. Así que si alguien me lo quiere regalar, el 23 de abril es el día del libro y aparte un santo. Es verdad. De verdad, ¿verdad? El día 23. Ahí, ahí. Bueno, Vale, últimas preguntas, ¿vale? Porque se nos va a cortar en si breve. nos van a echar de Instagram Nos van a echar de en Instagram. 3-4 minutos. ¿En qué caso recomendarías trabajo de fortalecimiento de psoas? Vale, en casos en los que el psoas esté débil. ¿Por qué? El psoas, hay muchas personas que le tienen como el malo de la película y que siempre es relajarlo, relajarlo, relajarlo. Pues el psoas es un potente estabilizador de cadera y de columna. El psoas no podemos olvidar que se insertan las vértebras lumbares, que las estabiliza. Mm. Eh, claro, deberíamos de fortalecerlo siempre que veamos que está débil. Un truco que podemos hacer ahora mismo para saber si está débil nuestro psoas es, lo vais a hacer todos, espero que que lo vayáis a hacer. Estando sentados, levantar un pie, un dedo del suelo. Levantarlo un dedo del suelo y colocáis vuestro cuerpo con la espalda erguida y natural. Intentar aguantar la pierna levantada un dedo del suelo mientras con vuestras manos la empujáis. Si sois capaces de empujarla con las manos y vencerla, eso es que vuestro psoas está débil. El psoas es un músculo súper potente y al igual que el glúteo debería estar fuerte. Si sois capaces de empujarlo fácilmente con vuestras manos y de que el pie toque el suelo, yo ahí me centraría en fortalecer el psoas. De hecho, probar a hacerlo, pues que no se me va a ver, Probar a hacerlo
A ver, me pongo un poquito más lejos para que me veáis. No, no se me ve. No, no se te ve. No pasa Espera, nada, no pasa nada. voy a necesitar ayuda profesional. ¿Me grabas un momento? También llamada Sandra. También llamada Sandra, nuestra ayuda profesional. Baja un poquito la pantalla y ponte ahí, porfa, para que se pueda ver. Esto es el directo, en riguroso directo. Baja un poquito la pantalla, un poco más. Ahí. Vale. Y ahora enfócala un poquito debajo, al revés. Abajo. Al revés. Ahí. Ahí, genial. Mirad, colocaros con la espalda erguida, natural, levantáis la pierna un dedo y pensáis en empujar. Si sois capaces de empujar, eso es que vuestro psoas está débil. Yo lo que haría es hacer esto aquí, o sea, con la pierna un dedo levantada del suelo y luego más o menos hasta unos 45 grados de flexión. Y ahí lo volvéis a intentar. Si sois capaces de hacer, o sea, de resistir estando con la pierna aquí arriba, significaría que vuestro psoas está bastante fuerte. Si aquí lo vencéis, fortalecerlo. Centraros en darle caña. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. ¿Vale? Vale. Es importante, por cierto, hacer este ejercicio siempre en pijama, ¿verdad? ¿En pijama? ¿Por qué? Yo voy en chándal, ¿eh? Bueno, Voy porque con el ahora chándal. casi todo el mundo que nos esté viendo está en pijama. Casi segurísimo. Ah, sí, bueno, aunque, Jorge, yo había pensado incluso en venir en bañador, porque como solo se me iba a ver la cabeza, pero lo que pasa es que hace mucho frío hoy en la calle. Pues sí. No, pero Oye, sí, pues, sí, o sea, cómodos, tienes que estar cómodos para hacerlo. si queréis hacer una última Y evaluarlo pregunta, sentado, ¿eh? Evaluar el psoas estando sentados. Importante. exactamente. Entonces, si tenéis cualquier otra pregunta, me podéis escribir directamente a mi mensaje directo o le podéis directamente mandar un mensaje a Guille por mensaje directo y le preguntáis acerca de lo que queráis. De hecho, yo estoy seguro de que él estará encantado Sí, sí, de contestaros. total. Y nada, simplemente muchísimas gracias por haber sacado un poquito de tiempo para nosotros, Guille. Jope, a ti, Jorge, las veces que haga falta. Oye, Es pues bueno, verdad. un fuerte abrazo y espero que os vaya todo muy bien, ¿eh? Igualmente, un abrazo y gracias a todos los que habéis venido por vuestras preguntas y, jope, por estar aquí solamente, de verdad. Y cuidaos todos, ¿eh? Todos los que estáis ahí, cuidaos. Venga, un Gracias. abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Adiós. Jorge. Adiós.